La crueldad del paganismo romano castigada. Bienvenidos nuevamente a todos los que nos escuchan. ¿Se alegraron alguna vez cuando un gobierno déspota se desmoronó y se estableció en ese país un sistema democrático finalmente que garantizó la libertad individual? Al grito de libertad, igualdad y fraternidad, miles se regocijaron anteriormente en Francia cuando terminaron con la monarquía, aunque no por mucho tiempo, porque eso trajo nuevos desafíos para los derechos humanos. Así también se alegraron los países de América que se independizaron del régimen monárquico que los tenía sometidos. Y así vemos también en la Biblia que se alegraron los hebreos cuando cayeron los imperios que los oprimían, ¿no? Efectivamente, se alegraron los israelitas del otro lado del Mar Rojo y alabaron a Dios por su liberación. Leamos en Éxodo 15, 1, 2 y 21. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Eterno y dijeron: Canto al Eterno porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Eterno, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. Cantad al Eterno porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y su jinete ha arrojado al mar. El mismo gozo se describe cuando Dios libera a Israel de Asiria. Leamos: Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. El Eterno ha quitado el juicio contra ti, ha echado fuera a tu enemigo. Sofonías 3, versículos 14 al 15. Veamos el gozo del pueblo de Dios cuando la antigua Babilonia fue destruida. Entonces gritarán de gozo sobre Babilonia, el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, porque del norte vendrán a ella destructores, declara el Eterno, en Jeremías 51, 48. Gritad de júbilo, cielos, porque el Eterno lo ha hecho. Gritad de alegría, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en gritos de júbilo, y el bosque y todo árbol que en él hay, porque el Eterno ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel. Isaías 44, 23. Puedo imaginarme el gozo tremendo que habrá algún día que se extenderá entre los fieles cuando la gran Babilonia de los últimos días finalmente sea destruida para siempre. Leamos: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Apocalipsis 19, 1 al 2. Regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella. Apocalipsis 18, 20. ¿Qué contraste habrá entonces? Al clamor de los mártires por la venganza divina, seguirá el cántico de victoria de Moisés y del Cordero, después que las plagas completen la ira de Dios. Apocalipsis 15, 1 al 4. Pero tengo una pregunta. ¿Podemos regocijarnos en la desgracia que cae sobre otros sin importar cuánto mal hayan hecho? Porque eso es lo que pasa cuando Dios castiga al opresor. Cuando cayó Babilonia y los judíos pudieron volver a su tierra, los gritos de alegría por la liberación se mezclaron con los llantos de los más viejos que vieron las ruinas de lo que una vez fue la gloria de Israel.
Así también habrá alegría cuando el reino de Satanás termine y al mismo tiempo Dios enjugue las lágrimas de los redimidos por los que perdieron en este mundo. ¿Cómo no nos vamos a alegrar del castigo divino contra el imperio enemigo algún día, especialmente cuando ese reino es destruido para siempre y no podrá hostigarnos más? Cuando Dios quita esa carga de nosotros, no solo sentimos alivio de nuestra tribulación, sino también gratitud a Dios y alegría por su liberación. El apóstol Pablo fue claro al decir que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. 2 Tesalonicenses 1, 6 al 10. Hay alegría también cuando Dios ejecuta sus juicios contra Roma mediante los ejércitos invasores que tocan la trompeta contra ella. Los juicios de trompeta no son solo una respuesta al clamor de los justos oprimidos. Son también una manifestación restringida de la ira de Dios que se derrama a lo largo de la historia contra los que oprimen a su pueblo. Esa ira se consuma en la última trompeta que contiene las 7 últimas plagas, siendo que el castigo divino de las 6 primeras trompetas Dios lo mitiga con misericordia. No se destaca en ese castigo la alegría que acompaña a la liberación divina. Esa alegría parece reservada para la 7ª trompeta cuando todo llega a su fin y la liberación es final. Es cierto, las trompetas son una manifestación de la ira de Dios contra los que angustian a su pueblo. Pero solo en la última trompeta se resalta la gratitud a Dios, cuando su ira se consuma contra el mundo. Hay grandes voces en el cielo que agradecen a Dios cuando finalmente asume su reino, sabiendo que eso ocurrirá para siempre. Leamos. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Apocalipsis 11:17. Será bueno ver esa relación de la 7ª trompeta con las plagas, ya que en las plagas se derrama la ira de Dios sin misericordia hasta destruir por completo a Babilonia de los últimos días, esto es a Roma, con ella el mundo entero. Basta con leer acá solo 2 pasajes para mostrar la relación de la 7ª trompeta con las 7 últimas plagas. Notemos que en la descripción de las trompetas no se dice que son las últimas que se dan en la tierra. Eso se dice solo de las 7 plagas, no solo de la última. Todas las 7 plagas son finales, mientras que los juicios de trompetas son parciales y se incrementan con los ayes de la 5ª y 6ª trompetas hasta consumarse en la 7ª y última trompeta. Leamos lo que dice Apocalipsis 11:18 de la 7ª trompeta y luego Apocalipsis 15:1 de las 7 plagas. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Resulta claro que la ira de Dios se acrecienta contra el Estado perseguidor, sobre el gobierno imperial, hasta que se derrama sin misericordia al final. Pero ¿qué responsabilidad tiene el Imperio Romano pagano en la persecución de los mártires de los primeros siglos? Resulta más fácil entender el castigo divino a su pueblo
cuando teniendo la luz del Evangelio no lo cumple. Pero ¿cómo mide Dios la responsabilidad de los gobiernos paganos que no tienen el Evangelio? En los 2 primeros capítulos del libro de Amós vemos que Dios juzga desde su morada en Sión no solo a su pueblo, sino también a las naciones por su crueldad. Y el Espíritu de Dios obra aún en aquellos que no tienen el Evangelio, de tal manera que su conciencia los justifica o condena, como lo reconoció el apóstol Pablo. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán sin la ley escrita. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Cuando los gentiles que no tienen ley, escrita como los judíos, revelada por Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para ellos mismos, para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Romanos 2, versículos 12 al 16. En la misma epístola a los Romanos, en el capítulo 13 específicamente, el apóstol Pablo considera a las autoridades civiles romanas como siervos de Dios para castigar al malo. Aunque no lo sepan, esas autoridades del Estado civil sirven a Dios también. Su fuente de autoridad está en la ley natural, mientras que las leyes de la Iglesia provienen de una revelación especial. Cuando esas autoridades civiles del Estado romano, en lugar de castigar a los malos, se pone a castigar a los cristianos por obedecer la revelación divina, no cumplen la ley natural que está en sus conciencias, sino que se rebelan contra Dios, y quien toca a los hijos de Dios, dice Zacarías, toca la niña de su ojo. Capítulo 2, versículo 8. ¿Quiere decir entonces que las trompetas del Apocalipsis son juicios de Dios contra el Estado, porque en lugar de perseguir a los que roban y matan, persiguen a los que obedecen a Dios? Así es. Y así fue entendido a lo largo de la historia por muchos que procuraron entender el propósito de los juicios divinos en la historia. Aunque en el Imperio Romano Occidental se perdió en gran manera esta perspectiva porque al irse convirtiendo los emperadores en apariencia el cristianismo, terminaron creyendo que el mundo iba a convertirse y no iba a necesitar ser castigado. Pero en el Imperio Romano Oriental hubo quienes vieron en las invasiones bárbaras que caían sobre el imperio uno de los castigos divinos que habían sido anunciados contra ese imperio opresor. Según vimos ya en los primeros 2 diálogos sobre las trompetas, los adventistas heredaron del protestantismo la interpretación sobre las primeras 4 trompetas que vieron cumplirse en las invasiones bárbaras. ¿Por qué algunos están cambiando hoy esa interpretación desde mediados del siglo pasado? Por ejemplo, en lugar de mantener el foco del juicio divino contra el Imperio Romano, lo desvían ahora a la destrucción de Jerusalén como siendo descrita en la primera trompeta. Porque en lugar de tratar de entender el propósito de los juicios divinos que allí se revelan, quieren arreglar el Apocalipsis de otra forma. Quieren forzar la estructura literaria del Apocalipsis a su manera, pretendiendo que cada iglesia, cada sello y cada trompeta deben cuadrar numéricamente en la misma fecha histórica. Y como la primera trompeta habla de fuego, piensan que eso pudo haberse cumplido en la destrucción de Jerusalén en el año 70, mientras que la caída de Roma se dio en el siglo V. Pero la destrucción de Jerusalén ocurrió 40 años después que Jesús y los apóstoles organizaron la Iglesia de Dios, de manera que tampoco pueden argumentar que esa destrucción parte del Pentecostés, cuando comienza el cristianismo. Y si se argumenta que la primera trompeta de guerra describe un fuego,
Debe recordarse también que Roma fue quemada en parte en la primera invasión bárbara que logró penetrar en su capital occidental. Además, la primer trompeta anunciaba que solo la tercera parte de Roma iba a ser destruida. Pero la ciudad de Jerusalén fue destruida por completo y los judíos que no murieron procuraron huir. El historiador Josefo, contemporáneo de la destrucción de Jerusalén, lo confirmó al escribir que ahora, como el ejército no tenía más personas para matar ni nada que saquear, porque no quedaban más objetos de su furia, César dio órdenes de que demolieran toda la ciudad y el templo. Leemos lo mismo en el libro El conflicto de los siglos de Elena de White. Veamos. Destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. El solar sobre el cual se irguiera el santuario fue arado como campo. Jeremías 26, 18. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras del circo o desterrados y esparcidos por toda la tierra. En cambio, en la primera invasión bárbara, Roma fue destruida parcialmente, como lo había anticipado la primera trompeta del Apocalipsis. Gran parte de la ciudad fue quemada con fuego y eso concuerda perfectamente con lo predicho. Además, ¿debía el imperio romano que oprimía a los cristianos ser el instrumento del castigo o el objeto del castigo? Es algo para contender, ¿no? Para cuando Juan describió el Apocalipsis, Jerusalén ya había sido destruida hacía un cuarto de siglo y las iglesias estaban sufriendo bajo el yugo romano. Juan comenzó su libro diciendo que iba a escribir lo que iba a suceder pronto, no lo que ya había sucedido. Recordemos que en esa época el mundo no estaba dividido históricamente entre antes de Cristo y después de Cristo. Esa división de la historia vino mucho después. En la primera visión de Juan, Jesús se dirige primero a las 7 iglesias del Asia que existían en sus días, mucho después de la destrucción de Jerusalén. Él y las iglesias miraban hacia adelante al imperio romano que los perseguía y se preguntaban cómo iba a terminar el mundo. La tribulación por la que estaban pasando Juan y los cristianos en sus días era la que el imperio romano les infligía. De manera que tenemos que buscar el cumplimiento del juicio de Dios sobre ese imperio, no sobre una ciudad ya destruida. En las profecías de Daniel vemos que las descripciones de los imperios que se suceden se cumplen en el periodo correspondiente a esos imperios. Están Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma. Pero si ponemos la primera trompeta en el siglo IV, ¿por qué la primera iglesia y el primer sello en su proyección profética se ubican en el primer siglo? Es por eso que los que quieren arreglar la estructura literaria del Apocalipsis requieren que cada séptuple visión del Apocalipsis se cumpla en la misma época sucesiva. Sí, eso es imposible tratar de sincronizarlo de esa manera. Pero recordemos que a diferencia de la visión del capítulo 7 de Daniel, en la visión del capítulo 8, el primer reino no comienza con Babilonia, sino con Medo-Persia, porque el imperio babilónico ya había caído. Lo mismo tenemos que ver en el Apocalipsis. Jerusalén ya había sido destruida y Juan comienza a abordar el problema presente y futuro que era el imperio romano que oprimía a las iglesias. Además, Daniel refiere 4 imperios sucesivos, mientras que Juan considera solo el último de esos 4 imperios, el romano.
El propósito del mensaje a las iglesias y de los sellos no es el mismo que el de las trompetas. Por ejemplo, en la visión de los sellos vemos la manera en la que las iglesias pactan con Dios en sus diferentes períodos, y en las trompetas se anuncia cómo Dios juzga y castiga a un solo imperio, el romano. Esos diferentes propósitos se cumplen dentro del imperio romano en sus diferentes fases, no en 7 imperios sucesivos. Están también los 7 truenos y las 7 plagas que no se cumplen en forma sucesiva en cada iglesia, en cada sello y en cada trompeta, sino al final. Podríamos mencionar también los 7 montes de Apocalipsis 17, que representan, ¿no?, a todos los imperios de la historia, en una división temporal que no coincide tampoco con cada una de las séptuples series proféticas. Y leamos una declaración del espíritu de profecía muy significativa que muestra que el imperio pagano de los romanos fue el que produjo la mayor tribulación cristiana. Dice así: La hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás. Apocalipsis 12:9. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la pagana Roma. Sí, no hay duda. Para Elena de White, el imperio romano era el agente principal de Satanás en su intento de destruir a su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana. Tenemos que mirar a Roma no como el instrumento del castigo divino, sino como siendo el objetivo de los juicios de Dios. Y esto lo vemos por primera vez en las invasiones bárbaras. Pero algunos dicen que Elena de White nunca se refirió a las invasiones bárbaras que invadieron al Imperio Romano como habiéndose cumplido en las primeras 4 trompetas. ¿Es cierto eso? Ella aceptó la interpretación que los pioneros habían tomado de los protestantes sobre todas las trompetas. Lo vimos en el segundo diálogo de esta serie. Le escribió a Uriah Smith, quien formó parte del comité que investigó una presunta nueva luz que un tal Owen quería introducir sobre las trompetas, que era el diablo quien procuraba introducir esa presunta nueva luz, y advirtió que habría más intentos en el futuro de abrir una brecha equivalente en la interpretación que la Iglesia tenía sobre el tema. De manera que, si bien no mencionó las 4 primeras trompetas, confirmó la decisión del Congreso de la Asociación General de rechazar la nueva luz que se quiso introducir sobre esas trompetas. Más aún, pudo verse que esa nueva interpretación iba a desestabilizar nuestro mensaje profético. Leamos lo que escribió. Cuando el hermano Owen vino a mí con nueva luz, casi me dio un escalofrío, porque sabía que era una estratagema de Satanás. Según lo que le ha placido a Dios mostrarme, se levantarán los tales todo el tiempo y muchos más que ellos, reclamando tener una nueva luz, que es una cuña de entrada. Es el propósito de Satanás ahora levantar nuevas teorías que distraigan la mente de la verdadera obra y del mensaje divino para este tiempo. Incita las mentes para dar falsas interpretaciones de la Escritura. Y por otro lado, los bárbaros estuvieron ya invadiendo el Imperio Romano desde los días de Juan en el primer siglo. ¿Cómo iba Dios a representar su castigo a ese imperio, sino mediante los 4 golpes más decisivos que cayeron después sobre la capital de ese imperio?
y que terminaron la historia de los Césares en ese imperio occidental. Creo que el problema está en quienes no ven claramente las trompetas del Apocalipsis a la luz de las 3 tribulaciones básicas que describe el apóstol. La primera vez que Juan habló de la tribulación, se refirió a la tribulación que estaba causando el Imperio Romano y que lo tenía a él mismo desterrado en la isla de Patmos. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en el Asia. Apocalipsis 1, 9 hasta el 11. Los judíos podían molestar a algunos cristianos, pero en esa época no eran el agente principal de la persecución que sufrían los cristianos. Hasta los mismos judíos eran fuertemente perseguidos por los romanos. Veamos varios pasajes que nos muestran las persecuciones que los apóstoles estaban sufriendo bajo el yugo romano. Ya vimos que Juan se identificó con la tribulación y paciencia de los cristianos que sufrían entonces bajo el Imperio Romano. Pablo relacionó también la tribulación con la paciencia cuando escribió: nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia. Romanos 5:3. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. 2 Timoteo 3:12. Jesús fue claro al advertir a sus discípulos que iban a sufrir tribulaciones a causa de su nombre. Leamos: viene la hora cuando el que os mate pensará que rinde servicio a Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Juan 16, versículo 2 y 33. Os envío como ovejas en medio de lobos. Seréis odiados por todos por mi nombre. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10, versículos 16, 22 y 38 al 39. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Acordaos de lo que os dije: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 14, 18. Y Jesús le anunció a Pedro hasta cómo iba a morir: muerte de cruz. De manera que cuando le llegó la hora, Pedro pidió como última merced a sus verdugos romanos que lo crucificasen cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su Señor. Esto fue lo que Jesús le dijo: cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas anciano extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Juan 21, 18. Tal vez pocos, después de Jesús, padecieron tanto por predicar el Evangelio como el apóstol Pablo. El paganismo vio el peligro de su predicación para sus propios intereses y se levantó contra él. Una síntesis notable de sus tribulaciones la leemos en su carta a Timoteo y a los Corintios. Pero tú conoces mis persecuciones, padecimientos, como los que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra. ¡Qué persecuciones! Y de todas ellas me libró el Señor. 1 Timoteo 3, 10 y 11. Dios nos asignó como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. 1 Corintios 4, 9.
Hay tantos testimonios de la fe heroica de los cristianos que se mantuvieron fieles en esos primeros siglos del cristianismo que un repaso de ellos sería grandemente edificante. Pero debemos aquí contentarnos tal vez con uno de esos testimonios dado por Tertuliano en el siglo III. Atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, ya que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad, mas somos cuanto derramáis más sangre, porque la sangre de los cristianos es semilla. Moría un cristiano en el circo romano despedazado por las fieras y su testimonio de fe ante la muerte era tan poderoso que 10, 20, 50 averiguaban la razón de ese testimonio heroico tan diferente al de otros que también morían. Y al escuchar el Evangelio se convertían al cristianismo. Veamos la primera trompeta otra vez. ¿Quién fue el primer rey bárbaro germano que logró penetrar dentro de la ciudad de Roma? ¿Y qué fue lo que hizo para que los cristianos identificasen luego su invasión con la primera trompeta del Apocalipsis? Fue el rey visigodo Alarico. Leamos primeramente la descripción de la primera trompeta. Tocó el primer ángel su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego, mezclados con sangre, y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Apocalipsis 8:7. Nunca desde la invasión del general cartaginés varios siglos antes de Cristo había un ejército podido atacar la ciudad de Roma, la misma capital del imperio, y penetrar dentro de ella, destruyendo gran parte de la ciudad. El hecho conmocionó a todo el mundo, inclusive a los cristianos que consideraron que ese era un castigo divino por los vicios de la ciudad y el paganismo que todavía imperaba allí. Es un hecho que las invasiones germánicas o bárbaras fueron debilitando ya desde el primer siglo el poder del Imperio Romano en su parte occidental. Podemos verlo en el siguiente mapa de la pantalla, hasta que los bárbaros se volvieron tan poderosos que en el siglo V terminaron con ese reinado déspota de los Césares. Pero para ese entonces los emperadores se habían convertido al cristianismo. ¿Podemos decir, por consiguiente, que este castigo divino cayó sobre el imperio pagano? La conversión de los emperadores fue nominal. Mantenían las mismas fórmulas paganas de poder mientras aparentaban convertirse al cristianismo. Incluso el Senado siguió siendo pagano en su mayoría. Y la discusión que se dio entre cristianos y paganos luego que Alarico invadió Roma muestra que el paganismo estaba bien representado todavía en el imperio. Los paganos dijeron que el Dios de los cristianos no había podido proteger a Roma como lo habían hecho los antiguos dioses del imperio. Y los cristianos dijeron que el castigo se debía a que el paganismo continuaba operando allí. Tengamos en cuenta que esta fue la primera vez en casi 800 años en que Roma había caído ante un enemigo, nos dicen los historiadores. Grandes secciones de Roma fueron quemadas. Debemos tener en cuenta también que Alarico había adoptado el cristianismo arriano, de manera que no atacaba a las iglesias cristianas porque decía: hago guerra contra los romanos y no contra los apóstoles del Señor. Saqueaba y destruía los templos paganos de tal manera que los paganos buscaban protección en los templos cristianos. Granizo mezclado con sangre. ¿Cómo se cumplió esta descripción en la primera invasión de Alarico? ¿Se usan estas expresiones en la Biblia para referirse a los ejércitos? Es evidente que esa descripción es figurativa, porque nunca cae granizo mezclado con sangre. El sentido obvio es que esa primera invasión mostró algunas similitudes con la manera en que cae el granizo, con sus consecuencias en el derramamiento de sangre.
Así describieron los profetas en el Antiguo Testamento los ataques de los imperios enemigos sobre el reino de Samaria y la manera en que fue posteriormente destruido el imperio de Asiria. Leamos unos pasajes de Isaías y el comentario de un historiador sobre la manera en que Alarico tomó Roma. He aquí uno fuerte y poderoso de parte del Señor, como tormenta de granizo, tempestad destructora, como tormenta de violentas aguas desbordadas. Los ha lanzado a tierra con su mano, con los pies es hollada la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín. Isaías 28, versículos 2 y 3. Con furia de ira y llama de fuego consumidor, con turbión, aguacero y piedra de granizo. Isaías 30, versículo 30. Alarico tomó Roma con ira y venganza en su corazón, dijo el historiador Larned en el libro The New Learned History. Enormes bosques y plantaciones pertenecían a los senadores. Eran parte de la lujuria romana. El jardín de Sallust fue quemado. Siendo que a veces se usa en la Biblia la figura de los árboles como símbolos de hombres, algunos han destacado la respuesta de Alarico a los senadores cuando le advirtieron que había una cantidad de gente muy grande que vivía en la ciudad. Cuanto más espesa es la hierba, mejor se cosecha. Se nos dice que Alarico prefería hacer paz con las murallas y pedía en cambio tierras, cereales y dinero. ¿Cómo podemos entender la declaración de que una tercera parte fue quemada? Esa es una expresión idiomática que se emplea a menudo en la Biblia y que significa, en este caso, que la destrucción es parcial. En efecto, Roma no fue totalmente quemada, pero podría también entenderse como una referencia a una de las 3 capitales del imperio que fue tomada. Roma, no Ravenna ni Constantinopla fue tomada. Alarico tomó Roma 3 veces en los años 408 y 410. Los historiadores se refieren a las invasiones de Alarico como marcando el comienzo de la decadencia romana. Hay también una conexión geográfica que se podría resaltar en la primera trompeta. El granizo se forma con irrupciones de aire frío en las nubes y los godos descendieron del norte, de donde proviene el frío en Europa. Si este es el caso, entonces la siguiente trompeta debía provenir del sur, de donde viene el calor, porque en esta segunda trompeta vemos una montaña ardiente cayendo al mar. Correcto. La segunda trompeta muestra una montaña ardiendo que cae al mar. Y el nombre del siguiente general bárbaro fue Genserico, rey de los vándalos. Él tomó Roma por segunda vez. Leamos. Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Apocalipsis 8, versículos 8 al 9. Llama la atención la exactitud de la descripción, porque esa gran montaña ardiendo cae en el mar. Y el siguiente general que invadió Roma, llamado Genserico, cumplió a la perfección ese juicio divino. Es tan notorio ese cumplimiento que algunos adventistas modernos que erróneamente procuraron identificar la primera trompeta de guerra con la destrucción de Jerusalén por los romanos, saltaron a la invasión de Genserico para proyectar la segunda trompeta. Pero la invasión de Alarico fue tan importante como la de Genserico. ¿Por qué habrían estos nuevos teólogos de ignorar esa invasión para hablar solo de Genserico? Es cierto, no tiene mucho sentido hablar de uno de los grandes guerreros que acabaron con el poderío romano dejando de lado a los otros que describe el Apocalipsis y confirma la historia. Pero comencémonos preguntando, ¿quién fue Genserico? Genserico fue el famoso rey de los vándalos que se estableció en el norte de África
y se transformó en el pirata más temible del mar Mediterráneo por medio siglo. Se consideraba a sí mismo como el azote de Dios y fue rey desde el 428 al 477. Es reconocido universalmente como el temible rey del mar, el terror de las islas y de los navegantes, cito literalmente a historiadores seculares. Saqueaba las ciudades y pueblos de las costas, así como todo barco que se atrevía a lanzar al mar. Roma fue saqueada en el verano del año 455. Es un hecho de que la descripción de Juan refiere confrontaciones navales, porque dice que 1/3 de los barcos fue destruido. 2 enormes flotas intentaron enfrentarlo en el mar, una formada en Roma y la otra en Constantinopla. Esta última fue la flota bizantina más grande jamás vista antes ni después en el Mediterráneo. Ambas flotas fueron diezmadas y destruidas y sus tripulantes arrojados al mar con pocos barcos que pudieron escapar. Pirene, el historiador belga, concluye diciendo que desde ese momento el imperio occidental estaba perdido. Privado del dominio de la parte central del Mediterráneo, Constantinopla no podía ya hacer nada en favor de Roma. Pero leamos la descripción histórica de cómo se dio esa confrontación marítima. El Imperio Oriental armó y tripuló más de 1000 barcos que transportaron un ejército de 100.000 guerreros elegidos. Esta arma costó 1.300 quintales de oro y nunca más ese imperio pudo levantar en armas otra armada y ejército iguales a los de esta expedición. La causa de Genserico parecía perdida. Al ser sitiado, pidió a los romanos 3 o 4 días antes de rendirse. Esperó la llegada de la niebla y cuando ésta apareció, envió sus brulotes hacia el denso bosque de los pesados trirremes bizantinos, atacándolos con todas sus armas de guerra. La grandiosa y altiva armada fue destruida a pesar de la heroica resistencia de algunos capitanes. Este gigantesco esfuerzo había costado a los romanos la mitad de su ejército. Así, Genserico pudo satisfacer más que nunca sus instintos de venganza y sangre recorriendo y devastando costas e islas de ambos imperios, sin temor a encontrar resistencia en ningún lugar, escribió el historiador Dan, en la página 510. La descripción del Apocalipsis dice también que la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Se trata de un símbolo o de un cumplimiento literal? Es evidente que al haber guerras navales se iba a arrojar mucha sangre al mar. Además de destruir gran parte de la flota romana con la cantidad de cadáveres que se hundieron junto con los barcos en el mar, Genserico dejaba a veces vivos a los principales hombres de las ciudades que despojaba para degollarlos en mar abierto. Cierta vez, después de matar todos los habitantes de una ciudad, Genserico se llevó 500 personas importantes a las que mató y arrojó al mar, sembrando las aguas con sus cuerpos destrozados. Falta explicar todavía el significado de la muerte de la tercera parte de los seres vivientes que viven en el mar. ¿Cómo se cumplió eso? ¿Murió la tercera parte de la fauna marina? No lo creo. Por un lado vemos a Babilonia en Jeremías 51:25, retratada figurativamente como una montaña destruidora. Por consiguiente, la destrucción de las criaturas vivientes en el mar debía ser igualmente figurada. Podría referirse a los que viven a la orilla del mar, porque Genserico destruyó docenas de ciudades en las costas del mar Mediterráneo. Pero podría también tratarse de una destrucción parcial del comercio marítimo. Eso es lo que vemos en algunos pasajes del Antiguo Testamento, en donde el castigo de Dios a Israel llega hasta los peces del mar, Oseas 4:3, Sofonías 1:3. El comercio de peces era muy común en los tiempos antiguos, aún en ciudades no marítimas como la de Jerusalén, según leemos en Nehemías 13:16.
Así, la segunda trompeta parece implicar la destrucción parcial del comercio marítimo. Leí en tus dos libros sobre las trompetas que Genserico era cristiano arriano y creía que el cristianismo se había paganizado, por lo que esta vez saqueó y destruyó no solo los templos paganos, sino también los cristianos. Así es, leamos otra descripción que dan los historiadores de este temible pirata del mar. Los propietarios eran asesinados o cruelmente expulsados y perseguidos. Genserico ahogaba en torrentes de sangre los motines y la sedición de los suyos, y saqueaba todas las costas, pueblos e islas mediterráneas donde podía ir. A bordo de sus aterradoras barcas, no asignaba ningún rumbo al piloto, porque decía que el viento y la paga los conducirían hacia aquellos que Dios había abandonado. Leo de tu libro los comentarios que hacen de Genserico otros historiadores, porque creo que es importante. Como Atila, Genserico fue el flagelo de la humanidad, el terror de los pueblos, y como la tempestad desencadenada en lugar de guardar y crear, no hizo otra cosa que destruir a sus vecinos, así como a su propia gente y a todos los pueblos donde llegaron sus operaciones e influencias. Genserico era un rey destructor y espantoso, el rey del terror. Fue una de las figuras más imponentes de la época de la incursión realizada por los pueblos bárbaros. La invasión de Genserico fue tan terrible que aún hoy se usa el término vandálico para describir una destrucción equivalente a la que los vándalos llevaron a cabo. El profano e incrédulo Gibbon, historiador Gibbon, concluyó así su historia del general vándalo y de su efecto en la caída del Imperio Romano. Genserico, un nombre que en la destrucción del Imperio Romano ha merecido un rango igual que los nombres de Alarico y Atila. El tercer invasor mencionado por Gibbon es el que se relaciona específicamente con la siguiente trompeta. Leamos la descripción de la tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Apocalipsis 8, versículos 10 al 11. Si la primera trompeta cayó sobre la tierra como granizo que vino del frío norteño, y la segunda provino del calor sureño como un volcán ardiendo que cae sobre el mar, la tercera trompeta debe provenir del oriente, porque las estrellas, según nuestra perspectiva visual, vienen del oriente, ¿no? Correcto. El siguiente general que invadió Roma fue Atila, el rey de los hunos, quien vino del oriente y luego de atacar el imperio oriental y devastar sus tierras, se extendió hasta la Roma occidental. Atila gobernó el mayor imperio europeo de su época, desde el año 434 al 453, cuando murió. Desde el año 444 fue considerado como el hombre más poderoso de Europa. Como Genserico, se autoproclamó el azote de Dios y lo incluyó entre sus títulos reales. Roma se salvó porque, según la leyenda, el Papa León, con la supuesta ayuda de San Pedro y San Pablo, habría salido de la ciudad con una comitiva para pedirle que no la destruyera. La caída de una estrella sobre los ríos, llamada Ajenjo, ¿tiene algo que ver con un ejército? El símbolo de las estrellas también se emplea para representar el escuadrón del pueblo de Dios que cae sobre sus enemigos y ejecuta de esta manera los juicios divinos sobre los opresores.
En Jueces 5, 20 y 21, por ejemplo, encontramos la batalla de los israelitas contra los cananeos. En memoria de esa batalla compusieron un salmo poético donde los líderes de Israel cantaron: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara, los barrió el torrente de Sisón. Las estrellas representan aquí a los israelitas y a los ángeles que invisibles estaban con ellos en la batalla. También se representa su victoria sobre los enemigos como un río que desemboca y destruye a los enemigos. Esta combinación de símbolos se ofrece de nuevo en la tercera trompeta. Él decía: las estrellas caen, la tierra tiembla, me refiero a Atila, soy el martillo del mundo. ¿Se compara a Atila con el ajenjo, una hierba amarga que cae sobre los ríos que se vuelven amargos, como vemos? Pero ¿qué significado puede extraerse de esta descripción? Es notable cómo los historiadores acostumbran a ubicar los movimientos de Atila en torno a los ríos. Eso es comprensible porque los hunos provinieron del río Volga y se acostumbraron a moverse en torno a los ríos, como acostumbran a hacerlo hasta hoy los pueblos migrantes. Extraigo algunas declaraciones de esos historiadores. Marchó del Mar Negro al río Danubio, inundando las provincias del imperio. Desde 440, los hunos atacaron las ciudades-estados a lo largo del Danubio. Después de cruzar el Danubio, devastaron las ciudades del Illyricum y los fuertes sobre el río, golpeando a lo largo del Danubio, avanzando a lo largo del río Nisava. Atila se detuvo finalmente en el río Po. Después de cruzar el Volga, Atila gobernó los hunos al norte del Danubio, desde el Don hasta el Rin. ¿Se volvieron amargos esos ríos literalmente? ¿Cómo entendemos el término ajenjo? Se menciona el ajenjo en Amós 5, 7 y 6, 12, para referir al castigo divino que destruye lo que más quiere su pueblo apóstata. Eso produce amargura, según Lamentaciones 3, 15 y 19. El castigo divino mediante el ejército asirio implicaba dispersión y muerte con amargura en Jeremías 8, 14, 9 y 15. Y eso fue lo que significó Atila para el Imperio Romano. Convirtió la riqueza, la abundancia y la vida representadas por los ríos y manantiales de agua en torrentes de persecución, dispersión, desolación y muerte. Más de 100 ciudades fueron absolutamente arrasadas y hasta decapitó a veces a niños. Un número similar de ciudades fueron perdonadas cuando lo reconocían al pagarle un tributo exorbitante para un imperio exhausto por la lujuria, la extravagancia del dinero y la preparación para la guerra, nos cuenta Pirene en su libro Historia Universal 704. Las hijas e hijos más bellos y robustos fueron tomados como esclavos. Debía asombrarnos que los historiadores usasen palabras semejantes a las que vemos en la tercera trompeta. Toda Italia estaba asombrada y desanimada por las sucesivas noticias de repetidos desastres. Hablan de una decadencia universal y refieren que en el año 453 su muerte liberó al imperio del mayor peligro de la historia. Después de entrar en el palacio de los emperadores en Milán, Atila vio una pintura que los representaba en el trono pisoteando a los reyes bárbaros. Sonrió y les hizo pintar a los césares vertiendo sacos que contenían oro a sus pies. Decía también: los generales de los emperadores son sirvientes, los generales de Atila son emperadores. Pirene concluye que en el año 453 su muerte libró al imperio del peligro más grande de la historia. De nuevo, los que ven solo a Genserico entre las primeras 4 trompetas distorsionan la historia,
por ignorar a Alarico y a Atila, como estando al mismo nivel de la destrucción del imperio romano. El cuadro profético que nos da el Apocalipsis es el de una declinación del imperio romano y nos introduce en la edad oscura, como se la llamó después. Pongamos en perspectiva las primeras 4 trompetas, como ven. La primera trompeta cae como granizo que viene del norte. La segunda cae como una montaña ardiendo del calor del sur sobre el mar. La tercera viene del este como las estrellas. De manera que la cuarta trompeta tiene que ver con el ocaso de los emperadores. Leamos. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Apocalipsis 8, versículo 12. El lenguaje es simbólico, por supuesto, por eso no sucede en la naturaleza. El sentido es que la intensidad de la luz se opaca durante el día en el caso del sol y durante la noche en el caso de la luna y de las estrellas. Por consiguiente, su oscurecimiento debía implicar pérdida de poder. En la Biblia, el sol, la luna y las estrellas son un símbolo de esplendor y poder. Génesis 1, 16 y 18. Salmos 136, 8 y 9. Jueces 5, 31. Creo también que la oscuridad implica pérdida de poder del imperio. Así describe el profeta Ezequiel el castigo divino sobre el imperio egipcio cuando es destruido por los babilonios. Cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice el Eterno. También turbaré el corazón de muchos pueblos, cuando haga llegar la noticia de tu destrucción entre las naciones hasta tierras que no has conocido. Ezequiel 32, 7 al 9. El fundador de Roma fue Rómulo y el primer emperador Augusto. Llama la atención el hecho de que el último emperador fuese Rómulo Augusto. Tenía 12 años cuando fue coronado. Este golpe final contra el Imperio Romano Occidental vino de otro rey bárbaro, Odoacro, un general érulo, que en el año 476 hizo abdicar al joven y débil emperador que quedaba en Roma, Rómulo Augusto. Su deposición por Odoacro marca el fin del Imperio Romano Occidental, la caída de la antigua Roma y el comienzo de la Edad Media o Edad Oscura, como se la llamó, en la Europa Occidental. Es el ocaso de los emperadores. El Senado no tuvo más remedio que ratificar la decisión argumentando que solo un emperador en Constantinopla era suficiente para gobernar el imperio. Odoacro, sin embargo, despreciaba a Zeno, el emperador oriental. Más tarde fue vencido por Teodorico, el rey bárbaro de los ostrogodos, quien gobernó Italia por varios años, mostrando que la gloria de los Césares había sucumbido para siempre. Nunca más se verían emperadores en la antigua capital del imperio, y el Senado cesó también sus funciones unos años más tarde. Ravenna y Constantinopla permanecieron como sedes del Imperio Romano Oriental. Solo una tercera parte del imperio cayó, a saber, Roma. Quiere decir que los intérpretes historicistas de la cuarta trompeta estaban en lo cierto cuando vieron en el oscurecimiento de los cuerpos celestiales la declinación del emperador occidental, quien estaba representado por el sol, del consulado por la luna y del senado por las estrellas. Ya que se creía que la autoridad de los emperadores provenía de los astros,
Jerónimo, el famoso traductor de la Biblia al latín, quien vivió en la época cuando Alarico se apoderó de Roma, escribió acerca de esta invasión y anticipó la consecuencia final para la Roma imperial. Clarissimum terrarum lumen extinctum est. El sol glorioso del imperio ha sido extinguido. También puede sugerirse que solo la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas fue afectada, dañando la luz durante el día y la noche, mostrando que el culto pagano estaba perdiendo poder, pero que no se había extinguido por completo. A medida que los cristianos vencían a los paganos, el culto de los cuerpos celestiales fue desapareciendo, pero su adoración fue reemplazada por una idolatría, ¿no? Semejante, que tomó muchos símbolos paganos y los aplicó primero a Cristo y luego por extensión a sus presuntos santos vicarios y vírgenes de la iglesia. Escribió Elena de White de eso, ¿no? En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esto pasó, por ejemplo, con el disco del sol que se dibujaba detrás de la cabeza de un hombre en el culto pagano y que comenzaron a ponerlos en los cuadros de los santos de la iglesia. Esa costumbre se implementó en la tonsura circular del clero romano. ¿Cuál fue el resultado? Falta de luz en una tercera parte del día y de la noche. En síntesis, el cuarto juicio de Dios contra el Imperio Romano cae especialmente sobre su sistema imperial y religioso, el que, aún así, conserva algo de su esplendor pagano. Esto estaba representado por los pies de la estatua de los imperios que vio Daniel, que muestra cómo el Imperio Romano se fragmentó con una mezcla de hierro con barro. Bien, ya vimos el cumplimiento de las primeras 4 trompetas. El hecho de que Dios no olvida a quienes son fieles en medio de las tribulaciones de este mundo fortalece mi fe en que Dios guardará hasta el fin a todos los que confíen en Él y quieran vivir eternamente en su reino. Todos pasamos por pruebas y no debemos desanimarnos por ello. Cada prueba por la que pasamos nos ayuda a ser más humildes y a apreciar más el sacrificio que Jesús hizo por nosotros para que pudiésemos vivir eternamente en su reino. Pero aunque suframos tribulaciones, aunque nos maltraten y aunque parezca de a momentos que Dios no interviene, debemos esperar en Él. Sus castigos contra nuestros opresores podrán demorar, pero a su tiempo el Señor los ejecutará y nos liberará de todas nuestras luchas. Concluyamos con la descripción apocalíptica del ejército celestial en la segunda venida de Cristo. Vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 11 al 16. Amén. Amén.